Contacto CIB La Paz. Ciencia, técnicas y herramientas de ingeniería. Contacto CIB La Paz. Experiencia e innovación. Variedad de especialistas. Impulsando una sociedad moderna. Empezamos. Contacto CIB La Paz. ¿Cómo están, estimados socios y socias de la CIB La Paz y público en general? Sean bienvenidos nuevamente a un episodio de Contacto CIB La Paz, como es habitual con la presencia de un especialista. En este caso me encuentro muy bien acompañada con el ingeniero Alfredo Morejón Ignacio, quien está acompañándonos el día de hoy y nos va a explicar un tema bastante importante. Ingeniero, bienvenido. Gracias, Edna. En principio, un saludo cordial a todos, toda la sociedad, particularmente la Sociedad de Ingenieros de Bolivia y especialmente a los colegas ingenieros electricistas. Muy bien, y de esa manera nosotros arrancamos con Contacto CIB La Paz el día de hoy, porque vamos a hablar del tema que es eficiencia energética, por nuestro especialista, quien es ingeniero eléctrico también de profesión y quien tiene una larga trayectoria. Por ello, a continuación, conoceremos un poco de su biografía y trayectoria. Alfredo Morejón Ignacio es ingeniero electricista de la UTO, con maestría en Sistemas Eléctricos de Potencia y Administración de Empresas, diplomado en Mercados Regionales de Energía en España, cursos de especialización en Canadá y Chile, además de estudios especializados de cortocircuitos, flujos de carga, coordinación de protecciones y estabilidad de sistemas de potencia. 30 años de experiencia profesional continua en el sector eléctrico boliviano, participando en varios proyectos en todo el territorio nacional, además de consorcios chinos como Antaipacha en Uyuni. Institucionalmente fue presidente ejecutivo de Ende Corporación, así como director de electricidad del Ministerio de Energía e Hidrocarburos. También fue parte como director de Derechos y Obligaciones de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad. También fue miembro del directorio de la CIB La Paz. Actualmente es director ejecutivo de la consultora Enerplus, docente emérito de la UTO, UMSA y el Instituto de Investigaciones en Ingeniería Eléctrica. Luego de conocer gran trayectoria de nuestro invitado especialista, el ingeniero Morejón el día de hoy nos va a hablar acerca de lo que es la eficiencia energética. No sin antes explicar también un poco, ingeniero, la profesión, la especialidad que usted ha escogido como ingeniero eléctrico. ¿Nos puede abordar un poco de qué trata esta especialidad y actualmente cómo se ejerce, ¿no?, en nuestro país? Bueno, si hablamos de la profesión, o sea, del ingeniero electricista, en realidad tiene varios campos de acción. En principio estamos hablando de las áreas de especialidad como son los sistemas eléctricos de potencia, donde fundamentalmente se analiza todo lo que es la operación, los diseños, la construcción, etcétera, ¿no? Y también hay otro área de la especialidad que son los sistemas de control, donde fundamentalmente se ve toda la parte de dispositivos automáticos para el control en la industria fundamentalmente, ¿no? Muy bien. Y bueno, conociendo también esa perspectiva, vamos a entrar ahora sí al tema como es la eficiencia energética. Según el Instituto de Diversificación y Ahorro de Energía, IDAE, la eficiencia energética permite rebajar en el largo plazo en los consumos de luz, al igual que la posibilidad de sufrir apagones. De esa manera, evitamos muchas veces que se averíen los aparatos o algún electrodoméstico u ordenador. Sin embargo, en conceptos propios, ingeniero, nosotros quisiéramos saber el concepto de eficiencia energética. Muy bien, la eficiencia energética puede definirse en realidad como la optimización del consumo energético para alcanzar unos niveles determinados de confort y de servicio. Entonces, podríamos dar un ejemplo de eficiencia energética en el caso de este ambiente que está iluminado en este momento. Gozamos de esa iluminación, queremos ese nivel de iluminación. Podemos hacerlo por varios sistemas de iluminación. Por ejemplo, existen focos incandescentes, ¿no?, que antiguamente se utilizaban. Hoy en día ya prácticamente han dejado de ser usados,
pero si nosotros queremos un nivel de iluminación determinado, esos focos incandescentes pueden ser sustituidos, han sido sustituidos gradualmente por otro tipo de tecnologías como son las lámparas de mercurio, las lámparas de vapor de sodio, y hoy día que está abundantemente y de manera masificada el uso de lo que son las luminarias LED, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues si vemos algunos otros conceptos también son importantes. Todo está relacionado con lo que son los gases de efecto invernadero, que son los que no queremos que se produzcan. Se habla de una descarbonización, por ejemplo, porque este CO2 está haciéndonos daño al planeta. Y particularmente los gases de efecto invernadero se pueden definir como la masa gaseosa presente en la atmósfera terrestre, que contiene la capacidad de absorber y emitir reducción infrarroja, calor proveniente de la superficie de la Tierra. Entonces, esto crea un efecto similar a la de invernaderos, al efecto invernadero o la invernación, como se llama, donde parte del calor emitido por la Tierra queda atracado en la atmósfera en lugar de escapar hacia el espacio exterior. Entonces, este fenómeno, esta emisión de dióxido de carbono o de gases de efecto invernadero, es lo que nos está provocando, por ejemplo, el cambio climático, o sea, estas variaciones de temperatura que tenemos, sequías, tenemos inundaciones, en fin. Todo esto, en realidad, ha sido analizado en el Acuerdo de París y ha sido establecido, en realidad, en un acuerdo que se llama el Acuerdo de París de fecha 12 de diciembre de 2015. Un grupo especialista de expertos sobre el cambio climático indica que el 2050 la totalidad de las emisiones de CO2 del sector energético en el planeta deben ser neutralizadas y el 2030 se debe disminuir al menos el 45% de las emisiones actuales de CO2, con el objetivo de no superar el calentamiento global de 1.5 grados centígrados. Ese tema del calentamiento global es muy importante y en estos últimos tiempos, de manera acelerada, va creciendo esa temperatura y pues hay metas, de acuerdo a este grupo de investigación, recomiendan de que se vaya eliminando gradualmente hasta el 2030 45% y que la temperatura no sobrepase el 1.5%, porque en la medida que esto se va elevando puede causar desastres en la Tierra, ¿no? Por otro lado, debemos mencionar también que el cambio climático nos genera mucha emisión de CO2 y a nivel mundial casi estamos hablando anualmente una producción de casi 3.500 millones de toneladas de CO2. Entonces es una cantidad enorme. Nuestro país, por supuesto, también emite, pero en cantidades menores, por supuesto, ¿no? Dentro de lo que es el contexto de aplicación, podemos ver consumo de equipos y aparatos, procesos industriales, por ejemplo, edificaciones, que son las tres áreas fundamentales, ¿no? En el caso de los aparatos eléctricos, tenemos los electrodomésticos fundamentalmente, vehículos, sistemas de iluminación, entre otros. En los industriales, se puede mejorar la eficiencia energética al optimizar sus procesos de producción para reducir el consumo de energía. Y esto es importante también para los colegas ingenieros civiles. En las edificaciones también se hace eficiencia energética, ¿no? En la construcción, por ejemplo, se refiere a diseñar y construir edificios que minimicen el consumo de energía. Por ejemplo, para calefacción, refrigeración, iluminación y otros servicios. Hoy día prácticamente la tendencia de las construcciones va a que un edificio, una casa, por ejemplo, sea autosustentable. Entonces, eso significa cuidar el medio ambiente, disminuir y optimizar el consumo de energía. En fin, todos esos detalles hacen de que se pueda aplicar todo este concepto de eficiencia energética. Por ejemplo, en las viviendas o en los edificios, como nos estaba mencionando, ¿la energía de dónde la tendrían que sacar? ¿De qué fuentes? Bueno, en realidad los sistemas de producción de energía fundamentalmente son hidráulicas, o sea, la generación hidráulica. Tenemos también la generación termoeléctrica a gas natural
en otros países generan energía eléctrica con carbón, por ejemplo, ¿no? Que estos son altos productores de CO2. Entonces, fundamentalmente dentro de estas energías, el diésel también es otro combustible que nos permite generar energía eléctrica, especialmente en el área rural, en sistemas aislados, ¿no? Afortunadamente en nuestro país estamos en realidad con 3 tipos de generación: la hidroeléctrica y la termoeléctrica. En mayor porcentaje, casi un 70%, es la termoeléctrica gas natural. Pero la tendencia a la cual se está llegando es a que se pueda generar con energías renovables, como es el caso de las hidroeléctricas, ¿no? Ahora, en el aspecto de cómo mejorar esto, o sea, por ejemplo, en domicilios, por supuesto que en el tema de iluminación tendremos que olvidarnos de los focos, ¿cómo se llama? Incandescentes, ¿no? Es decir, estos focos incandescentes no tienen la eficiencia, por ejemplo, de lo que son los actuales focos LED. Por ejemplo, en términos de potencia, si antes necesitaba un foco incandescente de 100 vatios, hoy día ese mismo foco y esa misma iluminación que nos produce ese foco, podemos conseguirlo con unos 20 vatios de lo que es los focos LED, ¿no? Entonces ahí empezamos a bajar. Cuando hablamos del LED, o sea, para muchos es común, ¿no? Porque comercialmente es un nombre bastante asociado. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿En qué en sí la composición, por ejemplo, de un foco anterior, como mencionan los incandescentes, y la En el caso de los incandescentes, pues tenía un filamento que, por la calor que desprendía, pues se producía la iluminación. En el caso de los focos LED, en realidad estos son lo que se llaman diodos emisores de luz. Entonces, estos actúan de esa manera y consumen mucho menos energía, ¿no? Por eso es que nos dan la posibilidad de ahorro. Bien. Sin embargo, las empresas grandes, industrias, como nos mencionaba también, ¿de qué manera ellos igual pueden optimizar? Porque el consumo en sí de energía, por ejemplo, en el caso de los hospitales, en el caso tal vez de fábricas, donde es necesario justamente suficiente cantidad de energía, ¿cómo lo pueden hacer o cuál es la recomendación actualmente? Bueno, estábamos empezando con la parte del consumo domiciliario de aparatos fundamentalmente. El tema de la etiqueta de eficiencia es muy importante para los consumidores domiciliarios, ¿no? Debido a que esta etiqueta es una herramienta que nos permite conocer de manera rápida y fácil el consumo de energía de los artefactos. Entonces, se puede observar que, por ejemplo, hay una gradualidad en lo que son los colores, son barritas de verde a rojo. El verde es más eficiente y el rojo resulta ser menos eficiente. Entonces, esta clasificación, digamos, de la eficiencia es muy importante en los domicilios, porque uno debería tender a que pueda elegir el color verde, que es el más eficiente, para poder estar pensando en que se hace eficiencia energética, ¿no? Ahora, en la industria es mucho más complicado o más complejo si se quiere, o sea, se requiere más capacidad técnica para ver esto, debido a que existen 2 componentes, uno es la potencia y otro es la energía. Entonces, normalmente en los domiciliarios no se mide la potencia, solamente la energía, pero en la industria sí aparece ya el concepto de potencia o demanda de potencia, como se llama, y entonces esta demanda es la que en las industrias se tiene que ir cuidando, porque en la medida que esta demanda suba en un determinado mes, pongamos enero, tenemos 100 kilovatios de consumo, de demanda máxima. En el mes de febrero tenemos 150. Resulta que con estos 150 puede bajar la demanda y el consumidor industrial sigue pagando por los 150. Pese a que si en febrero ha consumido 150, en marzo, aunque haya consumido 100, los 150 se arrastra hasta que haya un nuevo consumo superior. Entonces, ese es el cuidado que tienen que tener en lo que significa la eficiencia energética los consumidores industriales, ¿no?
Bueno, es la característica de facturación que realizan las empresas distribuidoras particularmente, ¿no? ¿Por qué? Porque también ellos hacen un contrato con los generadores. Los generadores tienen la posibilidad de satisfacer la demanda y una vez que determinan cuánto se va a consumir en el futuro, resulta que se prevé y se hace un análisis en el sistema interconectado y se dice, bueno, en este año se va a aumentar 60 megavatios, entonces los generadores invierten para poder cubrir esos 60 megavatios. Entonces, lo ideal es que todos consuman cerca de los 60 que se ha producido, ¿no? Pero lamentablemente no es así. Resulta que la industria, si no está bien manejada, resulta que va variando su potencia de manera gradual y en algunos casos sube, baja, un mes baja, otro mes sube. Lo ideal sería que el consumo también sea constante. Como el generador ya ha hecho la inversión, entonces no puede él bajar su inversión, o sea, no puede devolver, digamos, el préstamo que se haya realizado. Entonces, por eso es que la potencia tiene que mantenerse constante en el año eléctrico hasta el final. O sea, es de octubre a octubre el año eléctrico en el que se mide esta demanda, ¿no? Bueno, estamos hablando el día de hoy con el ingeniero Alfredo Morejón Ignacio el tema de eficiencia energética, aprendiendo un poco de cuáles son esos principales conceptos, cómo puede medirse la eficiencia energética y bueno, los demás detalles lo haremos en la segunda parte de Contacto SIP La Paz. Ahora es momento de irnos a unos mensajes institucionales. Contacto SIP La Paz. Queremos invitar a la ciudadanía paceña, a los colegas, a los profesionales, ingenieros, a los constructores y a toda la ciudadanía en general a empezar a hacer uso de esta norma. Es la norma boliviana de diseño sísmico. No existe una estadística, como decía la ingeniera, de cuántos edificios tenemos diseñados con un diseño sismo resistente, pero a partir de ahora es obligatorio usar la norma. ¿Y cuál es el brazo operativo que va a empezar a controlar que las edificaciones sean con el diseño sísmico? Pues la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, en coordinación con el gobierno municipal, vamos a empezar a revisar y a ser estrictos con el cumplimiento de esta norma. Toda la información institucional que necesitas está en www.siplpz.org.bo. Información institucional. Podrás consultar sobre nuestra historia, noticias, eventos institucionales. Sección Servicios. Requisitos para la inscripción, renovación, actualización y duplicados de credencial, visado de proyectos, informe de tribunal externo y certificado de registro. Sección Documentos. Podrás descargar el catálogo de convenios, además del Estatuto Orgánico SIP La Paz, Ley 1449, Decretos Supremos, Resolución Ministerial 3458 y el Código de Ética Profesional. Sección Convenios. Con información detallada de todos los beneficios, costos y contactos de los convenios suscritos en las áreas de formación académica, salud integral y servicios. El directorio de la SIP La Paz trabaja para mejorar la atención de todos sus socios. Sociedad de Ingenieros de Bolivia, Departamental La Paz. Contacto SIP La Paz. Luego de los mensajes institucionales, continuamos con más de Contacto SIP La Paz. El día de hoy estamos abordando el tema de eficiencia energética, en la voz de nuestro especialista, el ingeniero Alfredo Morejón Ignacio. Y bueno, retomando ya la segunda parte, vamos a hablar acerca de cómo se puede medir justamente la eficiencia energética. Ingeniero, ¿cuáles son tal vez las herramientas y si existen normas que puedan ayudarnos justamente a poder medir la eficiencia energética, tanto a nivel de las viviendas, que es común donde vivimos habitualmente, y también a nivel empresarial? Ya, en el caso doméstico, en realidad, simplemente son medidas que hay que tomar, por ejemplo, el apagar la luz cuando no se necesita y cambiar los focos por focos más eficientes, refrigeradores que tengan también el nivel de eficiencia, la barra verde que normalmente se selecciona,
y en base a eso se determina la eficiencia. Medir no es muy apropiado, si se quiere, porque no son grandes consumos, ¿no? En cambio, en la industria sí. En la industria se requiere ya elementos más importantes, como es el caso de un analizador de redes que nos permite determinar las variaciones de la potencia a lo largo del tiempo, el consumo de energía, la tensión, la corriente, en fin, todos esos parámetros eléctricos con los que se puede, ver con este instrumento que es el analizador de redes, ¿no? Entonces, con este analizador de redes se puede ver particularmente la potencia, cómo está andando a lo largo del tiempo, y pues se puede hacer una gestión, por ejemplo, de la potencia, de tal forma que si uno está subiendo, o sea, en su industria está subiendo la demanda, pues podría tener alertas para que pueda no subir demasiado, tener que pagar después por todo el año. Entonces, esto normalmente en la minería sucede, y el control a veces no se lo realiza porque hay desconocimiento de esa parte, ¿no? Muy bien. Pero bueno, también queda la duda, ¿no? Ahora en nuestro contexto, por ejemplo, en nuestra ciudad de La Paz, en el Alto, existen las casas de bastantes pisos. Por ejemplo, en la zona 20 de octubre, donde habitualmente piso tras piso son ambientes, por ejemplo, que funcionan discotecas, y a veces son niveles tras niveles. En este tipo de domicilios, por ejemplo, que son más comerciales, ¿se puede medir esta eficiencia o todavía no corresponde? Sí, se puede. En edificios fundamentalmente esto es aplicable, ¿no? El consumo de energía. Se puede centralizar todos los consumos de cada uno de los departamentos de tal forma que pueda hacer gestión, ¿no? Es decir, esto se está subiendo, esto va a hacer que nosotros tengamos que pagar más, por favor apaguen. Los pasillos, por ejemplo, en las edificaciones deberían tener sensores automáticos de la presencia del ser humano para que pueda prenderse cuando hay personas que están circulando o apagarse cuando no hay nadie, ¿no? Entonces, todos esos aspectos se puede controlar de manera centralizada, ¿no? Y justamente la tendencia actual es esa, de que los edificios también consideren el tema de lo que es la eficiencia energética. Porque no solamente es el tema de control, las ventajas que tenemos son enormes: reducción de costos, mejora de la competitividad, inversión a largo plazo. O sea, si uno implementa, por ejemplo, en un edificio o una vivienda, el tema de eficiencia energética, puede aumentar el valor de su propiedad o la infraestructura correspondiente a largo plazo, ¿no? Entonces, también tiene beneficios sociales. La salud pública, por ejemplo, reducir la contaminación atmosférica es pues saludable, ¿no?, para el ser humano. Tenemos también la equidad energética. Y las tecnologías, o sea, el impacto de la tecnología es sumamente importante, porque la verdad que hoy día tenemos mucha tecnología como para poder controlar eso. Ahora, en el caso de las viviendas, pues también hay la posibilidad de instalar paneles solares, como vamos a hablar un poquito más adelante. Y hoy día el gobierno está impulsando esta medida para que en los domicilios pues puedan instalar paneles solares. Pero vamos a ver también la problemática de todo esto, ¿no? Muy bien, entonces, pues es importante, ¿no?, hacer esta eficiencia, medir y, bueno, coadyuvar también con la eficiencia energética, porque como indica, un factor general que a todos nos interesa es el costo, los costos, ¿no? Disminuir tal vez los costos y optimizar los recursos también que se tengan. Pero si hablamos de normativas, ingeniero, existen normativas tal vez a nivel nacional que los gobiernos, las mismas empresas tengan que cumplir, por ejemplo, sí o sí. ¿Cuáles son el nombre de esas normativas? O tal vez algún tipo de soluciones, tal vez usted nos puede explicar con más propiedad. En el tema de normativa, en realidad no estamos muy avanzados en Bolivia, pero sí a nivel mundial, por ejemplo, se tiene bastante desarrollado en Europa, Estados Unidos, y se tienen normas específicas de aplicación que nos permiten ver por dónde podemos ir con la eficiencia energética. Pero a nivel Sudamérica, por ejemplo, 12 países de la región tienen leyes vigentes de eficiencia energética, ¿no? Se necesita una ley que eso va normando prácticamente todo. 5 países cuentan con proyectos de ley. Entonces, las características de lo que significa esta norma en los países de Sudamérica,
Varios países disponen sobre la creación de un comité, o sea, la participación de todos, ¿no? Sociedad de ingenieros, la academia, universidades, etcétera, para poder ir desarrollando la eficiencia energética. Todos los países contemplan el desarrollo de un plan nacional de eficiencia energética, ¿no? Cosa que en nuestro país, por ejemplo, hoy día no tenemos ese plan de eficiencia energética, ¿no? La creación de fondos específicos de eficiencia energética es el que más resultado, o mejores resultados más bien, ha dado a nivel Sudamérica, ¿no? En el caso nuestro en Bolivia, la eficiencia energética no es tampoco una novedad. Fíjense que desde 1994 ya se empezó a hablar de eficiencia energética, pero no a nivel ciudad, sino en el área rural. Teníamos el programa ESMA, por ejemplo, de asistencia a la gestión del sector energético. Tenemos el Programa Nacional de Eficiencia Energética. En 2008 se ha lanzado un programa de eficiencia energética, así de manera aislada, pero ya a nivel país, ¿no? Ha sido realmente, creo yo, exitoso este plan de eficiencia energética. Si recuerdan, los focos ahorradores, ¿no? Han ido repartiendo a todos los domicilios. Esto ha permitido subsanar un problema que se tenía en el suministro de energía, porque la generación no era suficiente para atender la demanda y no había quien pueda invertir. Entonces, para poder compensar el déficit de generación, se ha empezado a bajar la demanda implementando estos focos ahorradores que se llamaban en ese momento, ¿no? Se tiene después varios programas en los cuales prácticamente se ha desarrollado la eficiencia energética. Sin embargo, no se ha podido concretar, ¿no? Entonces, esto es importante hacer notar de que la eficiencia energética requiere, pues, un trabajo institucional, o sea, normar, por ejemplo, todo lo que significa las actividades que van a desarrollar cada institución, ¿no? O sea, porque si no se tiene bien claramente definido, no es posible. Hoy día, por ejemplo, el gobierno está llevando a cabo, mediante decreto supremo, está impulsando en realidad la instalación de paneles solares en los domicilios. Hoy día, recientemente han ampliado, era solamente a los domicilios, ahora lleva un poco casi a los consumidores generales e industriales que pueden instalar. Estaba restringido hasta hace un mes más o menos la instalación de esos paneles solares. Entonces, trata de masificar, pero no está dentro de un plan de eficiencia energética, porque un plan considera no solamente el tema de la instalación o de que deje a que instalen. Un plan tiene que estar estructurado de tal forma que tiene que haber objetivos, a ver cuánto de eficiencia vamos a hacer, en qué sectores, en qué áreas, qué presupuesto, cómo vamos a financiar, qué incentivos les vamos a dar. Entonces, todos estos aspectos están pues dentro de un plan y de una norma de aplicación general y obligatoria. Por ejemplo, el tema de las condiciones técnicas de medición, de evaluación, o sea, decir, este equipo o este motor, por ejemplo, es eficiente. No hay laboratorios para que nos puedan certificar eso, ¿no? No hay laboratorios que certifiquen eso. Y en los domicilios lo propio. Puede venir un aparato de afuera, se ha importado un electrodoméstico, y me puede decir, es eficiente, tiene la barra verde, pero alguien tiene que controlarlo, alguien tiene que medir eso y certificar. Pero tampoco hay las certificadoras. Entonces, en el plan tiene que contemplarse todos estos aspectos para que pueda definitivamente tener un objetivo en la eficiencia energética y tener además institucionalizado este tema de tal forma que sepamos cuánto vamos a hacer en ahorro de eficiencia energética, con qué recursos se cuenta, quiénes van a financiar, a qué sectores se va a ir, en fin, todos esos detalles tienen que estar elaborados en un plan nacional de eficiencia energética, como lo han hecho varios países, sin ir muy lejos, el caso Chile, ¿no? Y sí es importante, ¿no? Normar y bueno, seguir trabajando en ello también es una tarea que sin duda seguramente lo están desarrollando a través de las diferentes pues instancias, en este caso también como sociedad de ingenieros. Pero también nosotros, ingeniero, quisiéramos preguntarle acerca de justamente, no existen estas instancias y tal vez hay que regularlas.
Están hablando recientemente acerca de tal vez motivar, ¿no?, el consumo de, por ejemplo, transportes, automóviles eléctricos. En ello también se puede realizar lo que es la energía eficiente. Por supuesto que sí, ¿no? Hoy día prácticamente todos los países están yendo a lo que se llama la transición energética. ¿Qué significa eso? El cambio de la matriz energética. Es decir, tratar de dejar de utilizar los combustibles fósiles, que son los que nos emiten estos gases de efecto invernadero que hemos mencionado, que nos están provocando problemas en el planeta Tierra, ¿no? Entonces, sí, es importante eso, y por lo tanto, pues se debe normar toda esta situación de tal suerte que todos sepan hacia dónde vamos, y pues tiene que haber una participación masiva. Y esto tiene que empezar por el Estado, en realidad, ¿no? Dar el ejemplo en sus propias instituciones, los mismos sistemas de producción. Hoy día el Estado tiene la participación en toda la cadena productiva, muy poco espacio para el sector privado, y por lo tanto es pues responsable el Estado de toda esta situación. Se hace eficiencia energética a nivel del sistema interconectado nacional, es decir, cuando no se tiene agua, por ejemplo, en época seca, se genera gas. Cuando se tiene mucha agua, se genera con hidroeléctrica, ¿no? Con máquinas generadoras hidroeléctricas. Entonces, ese es el tema que sí se va mejorando, y ojalá que podamos concretar con una ley de eficiencia energética para poder tener más claro el panorama, ¿no?, de eficiencia energética. Seguramente sí, todo tiene que ver con la planificación, justamente, y seguramente trabajar también en temas que van a coadyuvar y mejorar el desarrollo no solamente de nuestra ciudad, sino también de nuestro país. Ya llegando a la parte final, ingeniero, nosotros quisiéramos también que usted, a partir de su gran experiencia trabajando en proyectos en los cuales ha estado impulsando diferentes ciudades como Beni, Uyuni, estuvo en diferentes departamentos de nuestro querido país, la recomendación a todos los profesionales que el día de hoy están puestos en la camiseta, ¿no?, para seguir adelante y llevar estos proyectos, pero así también a la sociedad que lo está escuchando y viendo a través de las redes sociales con respecto a este tema de poder ser eficientes con la administración de nuestra energía. Sí, es importante las recomendaciones que se pueden hacer, y fundamentalmente creemos que a los colegas ingenieros es necesario impulsar a que se desarrolle una ley de eficiencia energética y elaborar un plan de eficiencia energética, ¿no? Todos aquellos colegas que tienen la posibilidad y están en las instituciones estatales, deberíamos trabajar en ese sentido y pues tener muy claro el panorama. Luego también deberíamos poder hacer la eficiencia energética mediante la difusión de todo lo que significa la eficiencia energética, y además el tema de lo que es, ¿cómo se llama?, el tener que informar a la población. O sea, la información es fundamental y es vital. Si la gente no está informada y no sabe lo que es la eficiencia energética, entonces es un problema, ¿no? Entonces, los impulsos que está dando hoy día el gobierno en lo que es la movilidad eléctrica, por ejemplo, es importantísimo porque definitivamente estamos bajando el consumo de energía y estamos fomentando una energía limpia, ¿no? Los carros eléctricos, pues en comparación con uno a diésel, por ejemplo, que es la más contaminante, es pues una maravilla el tener que ver este tipo de movilidades, ¿no? Después tenemos también el caso de la eficiencia energética con paneles solares, y finalmente también hay que hacer notar a los colegas que están incursionando en este área que lamentablemente en nuestro sistema interconectado, si bien se han desarrollado, como decía Edna, proyectos solares grandes, de gran escala, 50 megas más o menos, el caso de Oruro, Uyuni, otros 50 o 60 megas, son proyectos grandes, pero lamentablemente debido al precio de gas muy bajo que tenemos en Bolivia,
estos proyectos no son rentables y pues tienen que ser subvencionados. Entonces hay que tomar en cuenta estos aspectos y pues para implementar un sistema solar en una industria, en la agricultura por ejemplo, hay que hacer un análisis técnico-económico muy detallado para poder determinar si es o no es conveniente, especialmente en lo que es el sector agrícola. Si es sistema aislado, por ejemplo, puede ser conveniente el implementar sistemas solares, pero si está tomándose de la red y quiere competir uno con el sistema solar, lamentablemente no es factible. Entonces, esos son los aspectos que debería tomarse en cuenta. Primero, tratar de impulsar a que se elabore una norma de eficiencia energética, y esto a través de la academia, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, hacerlo efectivo y concretar. Luego, en el tema de lo que es la implementación de los sistemas, como es el caso de los sistemas solares, pues hay que tener mucho cuidado en la implementación, haciendo un análisis técnico-económico, porque puede no ser rentable en algún momento, como es lo que está sucediendo actualmente en el sistema interconectado, y por lo tanto hay que tener mucho cuidado, ¿no? Finalmente deberíamos trabajar todos haciendo esfuerzos para poder elaborar un plan de eficiencia energética a través de la academia, colegios, Sociedad de Ingenieros de Bolivia, y abrir un espacio para la sociedad para que puedan también interiorizarse de todos esos temas de eficiencia energética, ¿no? Bueno, muy importante todo lo mencionado, todas esas recomendaciones puntuales también acerca de todo lo que es la eficiencia energética, y bueno, poder tomar en cuenta esos aspectos va a ser fundamental para poder avanzar como país. Ingeniero, muchas gracias, hemos aprendido bastante el día de hoy junto a usted con este tema que sin duda nos hace reflexionar y nos pone nuevos desafíos. Ha sido un gusto y pues esperamos tenerlo también en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Edla, y gracias a todos quienes han tenido la posibilidad de escuchar esta presentación. Gracias. Muy bien. Y de esa manera nosotros hemos llegado al final de Contacto Cibla Paz. Como siempre, es un gusto poder llegar a ustedes a través de nuestras redes sociales. Recuerden también que tienen diferentes beneficios en favor de ustedes y sus familias en nuestra página, como es www.ciblpz.org.bo. En la sección convenios ustedes podrán encontrar diferentes opciones académicas, de servicios y también de salud. Bueno, es momento de despedirnos y de esta manera conmigo será hasta un próximo Contacto Cibla Paz. Hasta un próximo Contacto Cibla Paz. Este programa es producción exclusiva de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, Departamental La Paz.